Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Terreno Dinámico. A raíz del anterior, del segundo que realizamos, gracias a la visita de Francesco Orgastolo, nuestro Service Manager de Bobcat, ha habido preguntas y cuestiones referente a, muy bien, la postventa, ¿cómo funciona el taller? La máquina se repara, me devuelven la máquina, pero ¿qué sucede desde el momento en que yo llamo hasta que me devuelven la máquina? Y para ello nos hemos hecho acompañar de nuestros jefes de taller. Bienvenidos a Terreno Dinámico, un podcast de ITT Dynamics. Venga, uno de ellos soy yo, un ejemplo, uno de ellos soy yo. Yo soy Roberto de Barcelona, llevo un poquito el tema allí en Barcelona, del taller. Los horarios, por ejemplo, sabemos que empezamos a las 8 de la mañana, luego que transcurrirá el día, depende de cómo vaya yendo el día, pues vamos montando el tema de una forma o de otra, pero en principio, las averías, pues lo que te digo siempre, puede haber de todo, en taller, en campo, cómo solucionarlo, cómo hacerlo, ¿sabes cómo vas a empezar el día? Pero nunca cómo lo vas a acabar. Nunca, el tema de, claro, correcto. El tema de gestionamiento, pues supongo que más o menos en diferentes delegaciones pues lo hacemos más o menos parecido. En taller, tú llegas a taller, las máquinas que tienes en taller, pues miras de gestionarlas buenamente como puedas, ya tienes repartido más o menos el personal, ¿no? Una persona a otra, depende más o menos si se le da mejor a otro, te gestionas la electricidad, la mecánica, un poquito cada cosa, y luego las salidas de campo depende de la urgencia, pues va una persona u otra, o ya le haces un poquito de ruta, depende de las distancias también de cada reparación, y lo vas gestionando de esta forma. Bueno, si no te llaman de alguien de urgencia y que tienen que decir, que tienes que escucha, necesito que la máquina se me ha quedado parada, correcto, es preciso que vayáis, si tenemos que quitarla del medio, como sea, sí. Correcto, pues si tenías algo previsto, pues esa previsión se va un poco a freír espárragos, por decirlo de alguna forma, y cambias completamente la dinámica de esas reparaciones y te vas por otro lado, pero bueno, ya miras de combinarlas siempre de una forma. Primero siempre son las máquinas paradas. Bueno, sí, es la prioridad que hay que dar siempre. Correcto. Máquinas paradas, máquinas que no pueda trabajar el cliente, y luego ya se va a secundarios como revisiones, etcétera. Sí, pero hay que tener en cuenta lo que tenemos en taller también. Claro, las presiones de los clientes con sus máquinas, precisan llevárselas porque necesitan trabajar con ellas, porque se les ha averiado una máquina y se les ha podido averiar otra más. Sí. Y es preciso, claro. ¿Cuánto tiempo llevas a máquina esperando? Sí, claro. ¿Qué prioridad le puedes dar a una máquina o a la otra? Depende de la espera, etcétera. Es correcto. Depende de todo. Sí, porque a ver, todas las averías no son iguales, hay averías que son complicadas además y... No lleva un día, lleva más de un día. Por supuesto. Y aparte de lo que dices tú de la espera de recambio, si ha llegado todo, le das prioridad porque ya tienes todo el recambio en el taller, puedes avanzar con esa máquina, etcétera. Además de eso, lo que tienes que gestionar también muchas veces es cuando te está llamando, o sea, a ver, tú tienes tu trabajo internamente en el taller, mecánicos de campo, otra cosa que has organizado anteriormente, los días anteriores, claro, y lo que te está surgiendo, o gente que te está llamando, continuamente. No, por supuesto, claro, eso es el día a día al final un poco, ¿no? Que tiene siempre el cliente urgente, precisamente hoy que le ha cambiado de obra y que aquí me hace mucha falta, se me ha roto, hostia, ¿ahora qué hago? Pues bueno, pues si ese hombre realmente tiene esa necesidad, pues miras un poquito de mover el tema de cómo tienes repartidas las faenas y miras de dar un poquito de prioridad, hacer las pequeñas, como mínimo, la pequeña escapada para intentar hacer como mínimo si necesita algún material de recambio, etcétera, para poder pedirlo y poder gestionarlo mucho antes. Pero claro, lo que dices tú, todo al final es un poco urgente. Bueno, escucha, y las urgencias que a lo mejor, es lo que te digo, que muchas veces a lo mejor llega y te está llamando un cliente y te está diciendo, escucha, que tengo la máquina en la mitad de la calle, no puedo quitarla, la tengo cortada, con lo cual, escucha, tenéis que venir sí o sí, como sea, quitas a un mecánico de campo que esté por ahí, escucha, termina como sea, vete para el otro lado. Sí. O sea, sí. La tengo en el centro siempre hay una manera distinta, ¿no?, de trabajar cuando se trata de trabajar en taller o cuando se trata de atender el campo. Además, esto no es una cosa lineal, que dice, no, voy aquí, hago esto, termino esto. No, porque muchas veces, o sea, cada día es una cosa diferente. Aunque intentes organizar el día anterior, el mismo día puedes que varíes la ruta, que varíes gente que se va a quedar en el taller, al final lo tienes que sacar. Sí. Es un... La coordinación, la coordinación entre vosotros, el grupo de mecánicos y el departamento de recambio. Habrá que hacer todo. Eso tiene que funcionar muy bien para que todo se gestione perfectamente, porque si algo falla ahí, irás un poquito cojo en algo, seguro, y vas siempre un poquito a remolque en esa cuestión. A ver, sí que sobre todo, además sí que es súper importante muchas veces es cuando te llama el cliente,
intentar sacarle información sobre esa avería que tiene, por supuesto, tipo de avería. Correcto. Escuchan, dime qué códigos de error que tienes, a ver, porque yo tengo que ir allí, sí, pero yo no puedo ir con la mano vacía. Correcto. Necesito, a ver, si quieres que te lo solucione, necesito y preciso que me des algo de información. Que es verdad que cuando ya te empiezan a mandar vídeos, escucha, no, es que pierde por abajo, como siempre dices. No, es que me pierde aceite por abajo. Ni la primera ni la última. Voy a hacer una vídeo para que tú escuches la máquina, el ruido que hace. Y, sí, bueno, intenta gestionar lo mejor pero posible. bueno, es una ayuda que te dan también y hay que sacarles para tú llevar el material que necesites también, claro. Claro, es que el segundo paso después de esa llamada es, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de intervención hay? Voy a recambios y voy a intentar llevar el material que creo que precisaré para esta reparación. A partir de ahí, luego, una vez te presentas ahí, a lo mejor te puede surgir cualquier otra cosa y luego tienes que decir al cliente, oye, pues mira, te necesito esto, tendré que pedirte esto y vengo mañana cuando tenga recambio. Pero no va con la mano vacía. No, claro, que te cuentas de todo, pero intenta no ir de vacío para solucionar el problema, claro, un poquito, ¿no? A ver, lo más elemental es intentar de solucionar la avería, que el cliente siga trabajando, por supuesto, y sí que es verdad que algunas veces pues es imposible, o sea, hay cosas que llegas, te cuentan una película que luego no tiene nada que ver, que vas allí y llegas y dices, escucha, esto no lo puedo hacer aquí, la máquina tiene que venir al taller. Correcto. Claro, ya, ¿y qué hacemos ahora? Pues que no tengo máquina, pues hay que intentar de buscar, pues escucha, intenta buscar un alquiler, intentaremos de ver cómo podemos hacerlo, pero claro, a ver, hay muchas veces que es preciso y hay que llevarlo al taller y la intervención es en taller, o sea, ya está, no hay más. Sí, porque entiendo que hay reparaciones que podemos ir, podemos atender, podemos solventar quizá en el mismo momento, con unas pocas horas, pero entiendo que también habrá reparaciones complejas o mucho más complejas. Llegas al cliente y decirle, máquina para el taller porque aquí no te puedo hacer la reparación. ¿Cómo se gestiona eso con un cliente? Porque todo el cliente es... Claro, todos esperamos decir, venga, pim pam, esto queda resuelto. Pero está el otro lado. Cuando no queda resuelto en un pim pam, a ver, ¿cómo lo gestionamos? Es complicado. A ver, siempre hay que intentar, hay que intentar dar soluciones, por supuesto, al cliente. Pero sí que es verdad que si tú te tienes que llevar esa máquina, una de dos. O él tiene otra máquina, puede sustituir, digamos, esa máquina, o tenemos que dar opciones a que intente alquilar algún tipo de maquinaria para que podamos poder llevárnosla y que él pueda seguir trabajando, por supuesto. Yo creo que la mejor forma también, por otra parte, es tratar de actuar a través de un poco de la empatía, un poquito del cliente, para ponerte un poquito en su situación. A ver, ¿yo qué haría? ¿Y cómo lo haría? Para intentar de que la situación el tema de la gestión se haga lo mínimo perjudiciable posible para el cliente. Está claro que tienes que hablar con él y le tienes que hacer de contárselo todo bien, no ser preciso, oye, perdona, pero pasa esto, y la única forma de hacerlo, la mejor forma, es sincerarte con él, básicamente. Mira, la mejor forma va a estar en taller, porque la máquina, por ejemplo, decir algo, es una faena un poquito gorda ya, que tienes que sacar motor o tienes que hacer... Claro, esto en campo no se puede hacer, digo. A ver, también es verdad que hay muchas veces que intentamos dejarles piezas que tenemos de prueba para que puedan seguir trabajando hasta que venga la pieza nueva. Sí, porque ese pequeño servicio que le estás dando al cliente, eso a él le viene muy bien. Que no se quede la máquina parada. Es el tema muchas veces, a lo mejor de centralitas que tú pides a recambios, no tiene en ese momento, o sí la tiene. Porque a lo mejor te llega y dice, bueno, no la tenemos aquí, pero la tenemos en otra delegación, que la podemos mandar, pero claro, ya es un día que pierdes y que lo tienes que hacer. Sí que es verdad que muchas veces pues se dejan esas centralitas, digamos, de prueba, le decimos al cliente, además nos aseguramos precisamente nosotros, un tema de una avería que encima es cara en ese aspecto, porque claro, y además son piezas electrónicas en las cuales hay que estar muy seguros realmente que las podemos cambiar. Y bueno, pues eso, mientras tanto, pues bueno, ese cliente puede seguir trabajando y nosotros pedirle su repuesto y al día siguiente otra vez acudir y terminar su reparación, claro. O la semana o cuando llegue el material. Sí, prioridad siempre dejar la máquina operativa, el cliente trabajando. Antes habéis utilizado dos palabras, empatía, sinceridad. Supongo que también son palabras que hay que aplicar y usar muy a fondo y a menudo cuando esperas un tipo de avería, pero luego esta avería se transforma en una cosa es cuando es más grave. Ahí está el tema, correcto. Cuando se lo tienes que comunicar y, claro, lo que tú... Con la mayor sinceridad del mundo, vamos. Sí. Claro, ves una cosa en un principio y ves que la avería ya se va de manos, que es cuando le tienes que comunicar al cliente, escucha, esto no es lo que creíamos. Correcto. Y esto va a ser bastante más caro. Que a ver, que muchas veces, y nos ha ocurrido, que a lo mejor han sido máquinas muy antiguas y se le ha dado la opción al cliente de decir, escucha, esto no merece la reparación ya,
tienes que intentar o tenemos que ver de que esto hay que, hay que renovar. Que el valor de la máquina va seguramente, va a ser, la reparación va a ser superior al valor de la máquina, al final no te vale la pena repararlo. No, a ver, hay gente, por regla general, el cliente es agradecido en ese aspecto de que tú le aconsejes y que le digas, oye, escucha, tú como mecánico, ¿qué harías realmente? Porque correcto. Claro, una máquina que tiene un valor ínfimo, que prácticamente no vale nada, que sí que te saca un trabajo y que puedes trabajar con ella, pero ya llegas en una avería en el cual le dices al cliente que esto puede costar más de 5 o 6 mil euros, que vale más que la máquina. Claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay muchos clientes que dicen, vale, ¿y qué me compro yo con 5 o 6 Sí, también es verdad, sí. ¿sabes? Entonces deciden... Tiene que valorarlo él, claro, al final. O 3.000 euros, 4.000. Al final tú le aconsejas y por supuesto que la palabra es el cliente, es el que, el que lo tiene que Bueno, ver. que eres un poco también en ese momento el mecánico y el consejero, porque al final confiaba en ti. Yo siempre he dicho que el mecánico, además de ser un mecánico, somos psicólogos también, con ellos. O sea, a ver, tú tienes que interactuar con el cliente, te tienes que poner en su posición, por supuesto. Claro, porque tú vas allí, tú vas a reparar, ese cliente tiene un gasto inesperado, está clarísimo. Y bueno, pues oye, tienes que aconsejar, tienes que lidiar con él realmente pues, para hacer esa reparación, esa avería. Es que eres la cara visible en ese momento de la empresa y claro, es del trato a trato, cara a cara. Que luego se puede llegar a complicar el tema, bueno, para eso está el respaldo, luego que hay otras personas que ya hacen la llamadita, hablan con él y que es necesario, claro, son circunstancias un poquito más complicadas. Pero realmente al principio la cara visible es el que va al mecánico, o sea, el que va al cliente a reparar la máquina. Y es el que tiene que mirar de proceder correctamente para que entienda toda la reparación, que entienda que la reparación que era a lo mejor no es, que sea complicado, la máquina se puede reparar sin ningún problema, pero si a veces se tiene que ir al taller porque se ha complicado la reparación. Explicarle todo desde el principio cómo es y lo que ha pasado, y el cliente, por norma general, suele entender todo muy bien y no hay ningún problema. A la hora de reparar, no todo se puede hacer a la vez. Habrá que establecer algún criterio, alguna prioridad. ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿A qué le dais prioridad? A ver, por supuesto, las prioridades siempre se dan a las averías, mucho más que a una revisión. O sea, es mucho más lógico hacer una avería de un cliente que te llama por la mañana, se me ha roto la máquina, tengo que hormigonar y necesito sacar la máquina y necesito que funcione además. Cuando tú, por ejemplo, a lo mejor tienes varias revisiones en el día, que bueno, las revisiones son cosas que las puedes hacer después, que no tienen ningún problema, y una avería hay que priorizarla lo primero, eso está claro. Es lo primero que hay que hacer, priorizar. Máquina parada, muchas veces en medio de la obra. Lo priorizas básicamente, siempre es lo mismo, siempre es eso, siempre la prioridad máquina parada. Revisiones son secundarias al final, que sí que irá más o menos, es una revisión, la máquina no va a estar parada por una revisión. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionáis cuando el cliente quiere un tipo de solución, pero vosotros veis que no es la más adecuada? Hay que hacer algo distinto a lo que quiere que hagamos el cliente, pero que es lo necesario para hacer. Para eso, Iván, yo creo que sí. Tiene más tacto el tema, ¿no? De electricidad y cosas así, sí. ¿De programas eléctricos? Sí, muchas veces. Por ejemplo, hombre, lo primero, una cosa que no es debido, claro. Primero hay que estudiar el esquema, si se puede realizar o no, porque tú no puedes modificar un esquema para lo que el cliente solamente quiera. Así que a su vez se estudia el esquema, se estudia si se puede hacer, si es viable y si se puede para adelante. Si no, pues se le explica bien al cliente y... Correcto. Y si no se puede, no se puede. Y más que nada también, por ejemplo, si en esa intervención intervienen elementos de seguridad, tú sabes que eso no puedes tocar para nada. Y si lo que quiere modificar pasa a través de modificar eso no es viable ni se puede hacer. Es verdad que hay muchos clientes que te dicen del tema de la Blue. Queremos quitar, ¿cómo se quita la Blue? Queremos desconectarlo, queremos anularlo. Y yo siempre digo, en Bobcat no tiene medios cómo hacerlo. Si tú pones a alguien bajo tu responsabilidad, adelante. Pero no damos todo lo que sea que conlleve tema de seguridad, que pueda salir de una máquina, etcétera, no le damos ese soporte. No se da. Hay que hacer una respuesta firme, claro, convincente y completamente. Y dentro de lo que... No, los elementos de seguridad siempre de la máquina tienen que estar activos y funcionando, siempre. Esa es la prioridad. Es que si pasa cualquier tipo de cosa en una intervención que has hecho tú y se accidenta cualquier persona, lo que va a pasar es lo que va a pasar. Eso siempre tiene que estar al día, por supuesto. Y al cliente siempre decir en estos temas que la seguridad no se va a anular nunca para nada. Si él por su cuenta quiere hacerlo, que haga el cliente lo que él estime preciso, pero nosotros no lo podemos hacer ni lo vamos a hacer. Eso está clarísimo. Hablando con el cliente, cuando tratáis con un cliente con una avería, cuando recibís el primer input, supongo que normalmente debe ser
o por teléfono o así, ¿qué necesitáis del cliente? ¿Qué os transmite el cliente? ¿Tenéis suficiente información? Sobre todo lo que le pedimos al cliente, que sea sincero, que nos cuente realmente el problema de la máquina, si han tocado ellos algo, porque muchas veces te intentan engañar para que ahorrarse tiempo, ahorrarse dinero, que lo entiendo, pero si tú me cuentas la verdad, podemos llegar a la solución seguramente más rápido. Cuando el cliente suele ser el propio dueño, no suele ser ese problema. Pero cuando es un maquinista, nuevamente la verdad no va por delante. Y te vas a encontrar allí cualquier otro tipo de cosa que realmente no es la que te ha dicho. Sí, porque son cosas que han hecho que no deberían de hacer y Correcto. que generan la avería. Te la esconden, pero es igual aunque te la escondan, tú cuando vas a llegar a ver la avería, vas a decir, perdona, es que esto ha pasado así. Digo, si lo estoy viendo, tampoco te van a engañar. Que luego resulta que te lo has escondido porque, claro, para él es una movida, entre comillas, ¿no? Lo que ha hecho y lo que ha sucedido, pero que te la vas a acabar encontrando porque, claro, estamos viendo lo que ha pasado al final. Ni es la primera ni la última vez. Cuando se trata de una avería que dices, bueno, esto igual en pocas horas de trabajo, con poco recambio queda resuelta, pero a medida que te vas metiendo en la reparación, dices, ostras, esto cada vez se complica más. ¿Cómo va esta transmisión? ¿Cómo se informa? Cuando tú vas a un cliente y dices, no, esto es una avería de poco, no te preocupes que esto... Y yo qué sé, se te ha roto un tornillo, por ejemplo, sí. La has liado, a ver, se ha partido, porque a ver, que las cosas son así, o sea, las cosas se rompen y a ti te habrán pasado mucho. No hay una ciencia cierta en la mecánica, está claro que no. Está claro que no. Y a ver, y una avería que a lo mejor dices tú de un rato, de media hora, una hora, se te convierte en una avería de 3 horas. Por ejemplo. En el cual el cliente está contigo, a ver, él se pone nervioso, también te hace muchas veces ponerte nervioso y al final, pues bueno, escucha, son cosas que pasan y es que es lo que hay. Además. Sí, es así al final. Aprendes a tratarlo de alguna forma, pero estos son años de experiencia al final, que te tienes que hacer con el cliente, paciencia, y sabes que no es la primera ni la última que te va a pasar, está claro, pero al final te haces con estas circunstancias un poquito. Sí, verdad, es así. O sea, al final es un poco esto. Entiendo que también, normalmente cuando nos llama el cliente, ya hemos llegado a veces, en según qué cosas, muy al extremo de que la máquina ya no aguanta más y dice, hasta aquí. Pero al cliente también se le puede enseñar, se le puede transmitir de que él en el día a día puede ir haciendo sus cositas para mantener la máquina, para darle más vida. Por supuesto. Aquí, ¿qué le podríamos decir? El tema sobre todo en los temas de mantenimiento, o sea, son cosas que son mantenimientos elementales, o sea, que los tienes que hacer sí o sí. Y eso depende de la duración de tu máquina, o sea, realmente. Claro. Por supuesto, muchas veces, aunque la gente se creen que sí, pero están muy equivocados, los recambios originales al final son recambios originales. Correcto. Y no tiene nada que ver con las cosas que no son originales, que luego tienen problemas, hay roturas, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino detrás de un recambio original hay una garantía. Sí, claro. Y hay un servicio. Claro. O sea, que hay que hacerles entender que detrás de todo esto no solamente el recambio original vale un dineral y no lo voy a comprar porque aquí me sale muchísimo más barato. Pero y todo el servicio que tienes detrás de ese recambio original, sí que es que estás pagando todo lo que hay detrás, no solamente también el material de recambio. No solamente eso, sino un cliente que llega, te compra una pieza pirata por ahí y te dice, no, toma, móntamelo, cuando te pones ya en un compromiso de decir, espera, a ver, yo te voy a montar, a ver, este elemento que tú me estás dando, que sepas que no es original, yo no te puedo dar una garantía de nada. Correcto. Entonces tú me tienes que entender a mí que tú me estás dando una pieza en la cual yo no sé de dónde procede y yo no te puedo garantizar, yo te puedo instalártela, me parece muy bien, pero yo no te puedo dar ningún tipo de garantía. En cuanto no competa la seguridad, yo me ha pasado alguna vez que hay algún elemento de seguridad activo en ese momento, que el cliente se lo ha encontrado para montarlo, yo llego a decir que no lo monto yo, que pues se diga a cualquier mecánico que lo monte, yo no lo voy a hacer. Claro, estamos ya en una cosa mucho más grave. Pero ha pasado exactamente. Sí, claro que sí. Puedes montárselo si es una cosa que no compete a la seguridad, lo monta. No, por supuesto, vale. No hay ningún problema. Lo que tú me digas, no, sin ningún tipo de garantía, como dices tú. Claro. Pero si ya es otro tema, yo he llegado a decir, es que automáticamente hay que negarse, no se puede, no, porque luego al final los responsables somos nosotros. Correcto. Sí o sí, o sea, los responsables eres tú, ya me da igual que sea una pieza pirata, el responsable eres tú. Correcto. Que para eso lo has hecho tú encima. Sí, es así. ¿Pensáis en averías repetitivas? ¿Qué averías repetitivas os encontráis por culpa de que quizá no se hacen bien las cosas antes de que la máquina llegue al taller?
A ver, sobre todo el tema de engrases. Engrases es primordial. Mantenimiento. Los mantenimientos en el engrase y te encuentras muchas holguras, muchas averías de los botpacks, mucho desgaste prematuro, precisamente por no hacer un mantenimiento como es debido. Bueno, quizá la palabra es esa, prematura. El desgaste lo habrá igual, claro, pero por lo menos alargarás mucho más la vida útil, ¿no? Es que al final no deja de ser una herramienta de trabajo que día a día hace su faena y tienes que cuidarla. Porque si lo que dices tú, si no la avería prematura va a suceder sí o sí segurísimo. Eso tienen que entenderlo y muchas veces te encuentras que vas a máquinas que hace ruido por todos los lados y no ves ni gota de grasa por ningún sitio y luego dices, hostia, joder, pues ¿qué ha pasado con esto? Pues menudo asco, ¿cómo se ha roto esto tan pronto? ¿Cuántas veces a la semana lo engrasas? ¿O qué cuidado tienes? ¿O cuántas veces miras los niveles? Y pues no sé, cuando me acuerdo, no hombre, esto no funciona así. Cuando pita la máquina así. No funciona así. Vas a hacer un mantenimiento y, como decíamos antes, bien, no es lo mismo que sea el dueño a que sea un operario. Correcto. No. Que muchas veces, a ver, cuidado, hay operarios, y yo te lo aseguro, que hay operarios que cuidan mejor la máquina que el propio cliente. Y tanto. O sea, lo digo, Porque puedes comer hasta dentro de la máquina, que no tienes ningún problema. Lo he visto y doy fe de ello. Sí, verdad. Pero sí que es verdad que hay muchos que vas a hacer un mantenimiento y le dices, escucha, es que está la máquina, los bulones se están chillando. Escucha, que es que no me lo ha dicho él y yo he cogido la bomba de engrase y los he cogido los engrasa, porque me ha dado a mí el decir, escucha, oye, que... Madre mía, ¿cómo está esto? No, es verdad, es que es así, las cosas son así, pero bueno. Sí. Ahí se nota un poquito la dejadez de cada cliente y lo que te vas a encontrar, que lo ves rápido lo que te vas a encontrar en casa al final. ¿Qué cosas, qué detalles podría mirar el maquinista, el propietario de la máquina, antes de recurrir al taller? ¿Qué debería observar? Muchísimas cosas. Si Entre otras es el no terminar con una máquina, pararla y decir cierro la puerta y me voy. O sea, las máquinas siempre hay que hacerles una inspección visual, que eso es elemental, saber si está perdiendo aceite por algún sitio, si tiene algún tornillo roto, algún tornillo flojo, alguna rueda con algún corte grave. O sea, son cosas que se podrían evitar muchas averías, además. Nuestros equipos Bobcat, con los que trabajamos día a día, tienen un sistema de aviso, de advertencia, códigos a consultar. Sí. Pero realmente los avisos los hay. Realmente también tienen otro sistema de seguridad que no solo avisa, sino que para la máquina. Y hasta que no pasa eso, muchas veces no te avisa. Exacto. Caso omiso. O sea, empezamos de un nivel muy bajo con ya un aviso. Correcto. Y cuando llega al nivel más alto, ese aviso se transforma en máquina parada. Máquina parada. Exacto. Por los sistemas de seguridad que tiene la máquina es máquina parada. Y muchas veces, hasta que no hay máquina parada, no se actúa. Claro, no puede trabajar, la máquina está parada, entonces, hostia, ¿qué hago? Entonces, no te avisan cuando da el aviso, no, te avisan cuando la máquina está parada. Y a lo mejor en ese momento ya es un poquito tarde. Era una avería sencilla, se ha vuelto de una avería complicada. Y tienen que tener en cuenta que los avisos están para eso. Complicada, luego, más costosa. Costosa, pero mucho más, por supuesto, claro. Porque luego hay muchos días de máquina parada. Hay muchos avisos que reducen potencia, pero pueden seguir trabajando. Correcto. Y muchos clientes siguen trabajando hasta que ya la máquina está parada. Sí. Suele pasar esto muchas veces. Y bueno, también está lo opuesto, ¿eh? También hay clientes que al final te llaman por cualquier advertencia y dice, es que me ha salido un libro, tal. Sí, es el mantenimiento. Vale, pues mira, ya vamos a hacer la revisión, ya así lo dejamos así, ya. Sí. O sea, es de todo. Sí, entiendo que el operario, el trabajador que está cada día usando la máquina, es también una pieza vital dentro del funcionamiento de la máquina. Las manos es una pieza vital. Por supuesto. El estar formado, el saber todos los triculingis, como yo digo, de la máquina. A ver, porque los manuales al final, cuando a mí eso sí me hace gracia. Cuando le das un manual de mantenimiento, como yo le digo muchas veces a muchos, le digo, no, esto no es para llevarlo. A ver, es para llevarlo en la cabina, por supuesto, digo, pero esto también es para verlo. Digo, porque aquí te sacan muchas dudas que no sabes. Bueno, te las suelen preguntar. No suelen leer la manual. Suelen preguntarla. Oye, perdona, que esto no es la primera vez que lo digo a muchos, ¿eh? Pero esto también tiene su manual que te lo ponen todo allí, ¿eh? Pero voy más rápido, eso me lo dices tú. Claro. Vale, pero es que aquí sacaron mucha más información de la que te puedo ya en un momento te lo lees y bueno, sabes perfectamente cómo se revisan todos los niveles, cómo se engrasa la máquina, dónde está cualquier pieza, dónde está cualquier componente, dónde están los fusibles, dónde están los relés. ¿Y dónde están los fusibles? Y los relés, está todo en el mismo sitio, no hay ninguno más. Te lo pone todo en el manual. Sí que es
No, y también hay clientes que tienen una avería y te dicen ya el código de error que tiene y lo que le pasa. También los hay. También, Es verdad. mira, me marca esto, esto y esto, y me pone que esta pieza no funciona correctamente. Digo, pues mira, ya tengo media faena hecha contigo. Claro. ¿Y eso qué te hace? Coger ya el componente y ir directamente a la hora para cambiarlo. Es una ayuda muy importante, Muy importante. De cara al maquinista hacia los mecánicos. Sí, 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 O por sea, supuesto. el que te digan todo de pe a pa lo que ha ocurrido, lo que le pasa, esas advertencias. Que no te vital engañan, para o sea, es que al nosotros. final esto no te engaña. Todo esto que me decís, no sé, a mí me da que pensar. Le podemos dar una repercusión económica. Quiero decir, cuanto más información nos den, antes podemos llegar al kit de la cuestión, a Exacto. qué está pasando con la máquina. Sí. Sí. Tiempo y dinero. Ahí está. Correcto. Tiempo de respuesta mucho más rápido Sí. y dinero. Sí, sí, Dinero, ahorro, al final es el ahorro. Que es lo más importante para el cliente al final, ¿no? Si se mueve toda la información, fluye muchísimo mejor hacia nosotros, la máquina va a quedar muchísimo antes reparada, y ¿eso qué es? Tiempo y dinero al final para el cliente. Claro. Es lo que le conviene, básicamente, siempre es así. Lo que pasa que a veces no suele pasar esto muchas veces, pero si es así, es que se ahorra tiempo y dinero. Sí. Muchísimo mejor para el cliente, correcto. Este beneficio económico que comentamos también es una repercusión a nivel del mantenimiento. Hay muchas frases del estilo, es que hacer el mantenimiento es un gasto, no es una inversión. Un buen mantenimiento, el mantenimiento cuando toca, es un ahorro, al fin y al cabo. Un ahorro y una buena inversión. Por supuesto. Es que es primordial, tener un buen mantenimiento, es vida del motor y es vida de la máquina. Y al final eso hay que hacérselo llegar al cliente. Hay gente que lo entiende y hay gente que le da igual esperarse 250 horas, 500, 1000, que le da lo mismo. Pero si tú haces tu mantenimiento exacto, la máquina te va a aguantar y te va a durar muchos años. Sí. Vale, tendrás un típico desgaste porque lo tiene, igual que, a ver, los desgastes Eso es son los lógico. desgastes, ¿no? O Eso sea, es lógico. no hay nada más. Lo que pasa que sí que es verdad, a ver, lo que no puedes estar es, si tú tienes que hacer una revisión a unas 500 horas, tú no puedes hacer 1000 horas de una revisión, Claro. porque ese aceite está dañado, no tiene nada que ver, no tiene... Pierde no hace las propiedades. Claro, no hace su lubricación y ahí podemos tener problemas. Miro el nivel de aceite, veo que el aceite, bueno, ya tiene ese colorcillo, pero puede ir tirando. Claro, puede aguantar un poquito Claro. más. Sí. Claro, pero luego viene la parte de la queja del cliente, cuando llega y dice, pues vaya una mierda, pues yo no entiendo por qué se ha roto. No, espera, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en el historial de mantenimiento de la máquina. Y miras el historial de mantenimiento y dices, es que este señor tiene 1500 horas en la máquina y resulta que ha hecho una revisión. ¿Esto cómo va? Claro. Entonces no nos podemos luego sorprender de cosas así. O sea, Hay otros mitos, quiero decir, antes hablabas, por ejemplo, Iván, de que la máquina pierde potencia, pero sigue tirando. Claro. Yo sigo, no pasa nada. Porque es que hay código de advertencia, dependiendo del nivel, que te reduce la potencia un 50%, un 80%, depende. A lo mejor te reduce un 50%, pero a ti te está dejando con ese 50% trabajar perfectamente. Entonces, no parar. Hasta que la máquina Hasta que realmente ya no se para. se para del todo. Y cuando se para, no tiene más tu tía, claro, que llama al llamar. concesionario para Que decir, llamar. me ha pasado esto. Digo, hostia, pero esto no te ha pasado ahora, esto te ha pasado hace rato, has tenido más avisos, ¿verdad? Sí, he tenido más avisos. ¿Y por qué no me has avisado cuando has tenido 1 o 2 avisos? Ah, porque como la máquina iba trabajando, pues lo iba haciendo. Dice, pues la máquina en su momento, a lo mejor en la reparación te hubiese costado Claro. una cantidad y ahora te va a costar el doble o el triple, por culpa de no haber parado en su momento. Pero la máquina te está avisando. Dice, ¿por qué no lo haces? Porque la máquina va haciendo. el tema de los DPF es una de ellas. Por ejemplo, el DPF. por ejemplo. Y un DPF, si tienes que cambiar un DPF o llevar a limpiar un DPF, no es lo mismo que hacer una regeneración de media hora. Claro. Y esto es muy habitual. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Es mejor media hora de máquina parada Por supuesto. que no quizá varios días sin poderla usar. Claro, un Claro, día tú o un imaginas. día. Lo mejor que le puede pasar en esas circunstancias yendo a malas es que hay que desmontarlo y llevarlo a limpiar. Sí. Pero como te hay que cambiarlo, el cliente se va a pegar un pequeño susto porque vale un dinero eso. Pensaba también, perdona, Sí, sí, tranquilo. una pequeña fuga hidráulica. Una pequeña fuga hidráulica no pasa nada. Hay una pequeña fuga en el buje. Pierde por el retén del buje. Vale. No pasa nada, sigo trabajando. ¿Vale? Eso es un problema y muy gordo. Pero además. eso conlleva ya no solamente la fuga del buje y de un retén, conlleva que desgaste la cañonera, desgaste los rodamientos, desgastes el palier y al final lo que son 100 euros se convierte en 2000. Y habitual, ¿eh? Habitual. Sí. Nos encontramos muchas veces.
No, yo veía que tiraba la máquina, pero bueno, pues ya, pero es que por algún sitio tira, claro, está claro. Por supuesto. Y de algún sitio sale, eso también. Y cuando ya, ¿sabes lo que pasa? Que también en ese tipo de averías te encuentras muchas veces la circunstancia de que me estaba perdiendo y de golpe ha dejado de perder. Ah, sí, claro. Claro, no hay aceite, Claro. es que ya no hay aceite. Entonces, cuando levantas la máquina, te encuentras las cañoneras colgando. Y dices, ostras, dices, ¿cómo ha podido pasar eso? Pues verdad que te perdía un poquito. Ah, sí, pero es que me dejó de perder. Pues claro, que fueras en aceite y si en ese momento lo hubieses hecho, hubieran cambiado un retenido, 2 cojinetes y ya lo hubieses tenido hecho. Ahora, hay que abrir el cajón de las cadenas, incluso a veces hay que cambiar también lo que es el buje porque ha rozado Claro, se la ha comido. la cañonera. Al final, una reparación que era básicamente muy tonta, por decirlo de alguna forma, se convierte en una reparación muy costosa. Sí. Y eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Me vale hacer en su momento una pequeña reparación que hacer una gran reparación, que es muy costosa, que es todo dinero al final. Es que- Tal como hablas, da la sensación de que te viene a la mente sí. casos reales. Suele ¿no? ser. Sí. Es que Tenéis casos reales es que el problema- ahí. correcto. Es que su problema es que es algo que no dices, es que pasa de tanto en tanto. No, suele ser algo Muy habitual. bastante habitual. Y eso es un problema para el cliente, pero tiene que tener en cuenta que no puede luego empezar a repartir culpas. O sea, básicamente, si estás avisando, oye, la máquina pide un poquito de aceite, vamos a mirar lo que pasa. Pues se revisa y se soluciona. Ahora, esto no pasa nada porque esto es una... no pasa nada, ves tirando. Y ves tirando. Y de golpe deja de perder. Pues cojonudo, se ha reparado ya lo sola. pierde, ya lo quiero Pues quitar. no es así, claro. Y dices, hostia, no tendría por qué ser así. No debería ser así, pero al final es el cliente el que tiene que avisarte a ti para ir a reparar. Tú no sabes lo que le está pasando a la máquina. A no ser que sea una avería eléctrica, que sí que recibes un aviso, pero si es una avería mecánica, si no te avisa al cliente, tú no tienes ni idea de qué está pasando. Suele ser habitual. Pensando en todo esto, en este caso real que te viene a la mente, en estas averías eléctricas que igual a veces son averías fantasma, ahora están, ahora no están, Sí. ¿recordáis cuál sería el caso más complicado o algún caso complicado que os venga a la mente? Yo sí. Sí, ha habido muchos problemas, sobre todo eléctricos, que te crees que van a durar 10 minutos y al final te tiras horas hasta que lo encuentras. Revisas instalación, está todo bien, revisas clemas y a lo mejor hay un pin cambiado y ya te ha fastidiado todo. Sí, a ver, al final las averías eléctricas son las más complicadas siempre de resolver. Aunque Y sea más, un la de ahora me voy, correcto. vas todavía, correcto, sí. Exacto. Sí. Eso, la electrónica en sí es la más complicada a la hora de reparar. Al final yo creo que el kit está ahí, además. Bueno, a ver, también hay averías hidráulicas muchas veces que también... Bueno, la hidráulica... Sí, pero por norma general, Sí. sí que es verdad que en este tipo de máquinas que estamos reparando como Bock, la que se da más habitualmente, entre comillas, ¿no? Son averías eléctricas, electrónicas, que suelen ser las más complicadas. Hidráulicamente sí que hay alguna vez en cuando, pero no son tan habituales como las eléctricas. Claro, son electrónica, claro, a ver, ya se sabe, máquinas que están en el campo, arena, tierra, piedras... Claro, es más sencillo, humedades, etcétera, que normal. Bueno. Pues la electrónica eso no lo soporta tanto como una hidráulica, que también se averían, por supuesto, pero que es diferente. Cuesta muchísimo reparar y encontrar una avería electrónica que Es que una avería eléctrica al final tú compruebas continuidades, compruebas resistencias, compruebas entretenido. positivos y masas que muchas veces que te está dando bien, pero es un falso positivo, una falsa masa. por ejemplo. Entonces, claro, te vuelves loco hasta que das con ello. Cuesta a veces. Yo os estoy imaginando en 1000 batallas anteriores, quizá 1000 batallas más que van a venir, pero hay algo que todavía os engancha. Esa reparación de decir, tengo que consultar el esquema, tengo que hacer 1000 comprobaciones, conectar el ordenador, ver qué datos me da la máquina, todo eso. Al final es la satisfacción de conseguir Ahí dar con el problema. Sí. Cuando Aunque llegas al final. y dices, Estés jodido, "Ya estés está". 4 días o 2 días diciendo, mira, Pero no lo he encontrado. estoy cansado, la prendí a fuego, pero cuando das con el problema dices, joder. Y dices, Qué alegría. ahora sí, ya hemos terminado. Ahora sí. Sí, es así. Que al final yo creo que si estamos un poquito en este mundillo, es porque nunca es lo mismo. No. Siempre es diferente. Sí. Tienes que tener ese punto de... Claro, por supuesto, tiene que gustarte, porque no es una faena precisamente agradecida. Yo creo que incluso está todo lo contrario, desagradecida. Pero te engancha, te llega a enganchar. El tema de la avería eléctrica parece muy complejo, difícil de prever, difícil de prevenir, pero ¿existe alguna manera? ¿Podemos hacer algo a nivel eléctrico, electrónico para no ir a más? Por supuesto, ateniéndonos lo primero a lo que tiene la máquina, lo que no se puede hacer. Yo he visto clientes que llevan enchufados dentro de la propia cabina, yo qué sé, 2 ventiladores. Cargadores. A ver, estás sobrecargando una línea en la cual te puedes cargar. El problema eléctrico viene precisamente por ahí. O si no te encuentras quizá
en un fusible un alambre puesto. O sea, vamos a ver, Variando un la fusible, resistencia. claro, un fusible previene precisamente para que no haya un problema en esa instalación. Claro. Es un elemento de seguridad. Claro, Eso ahí sí. está. Si tú la adulteras o la manipulas, tienes un problema. Y eso hay gente que lo hace. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que le hace. Si es Sí, sí, un sí. componente que te puede durar años sin ningún problema, pues le estás acortando la vida a la mitad o más. Y luego dices, hostia, ¿por qué me ha pasado? Porque había un fusible de 20 amperios que lo has convertido en 50. Claro. Y no ha fundido cuando tenía que haber fundido y te has cargado esto que vale de 1.000 euros. Sí. Hostia, prevención total, no hagas eso. Claro. ¿Os habéis encontrado componentes eléctricos montados inadecuadamente? Eso Sí. se me viene a la cabeza. sí, Una sí, batería. Sí, ¿eh? No, y a lo mejor por no cambiar una centralita que está mal, por el tema del bit, te hacen instalaciones paralelas, variando resistencia, montando hasta mismo relé que no tienen nada que ver con la máquina y solamente por no cambiar algo, varían toda la instalación. Y además una cosa, estamos hablando de un tema muy grave porque al final no ponen ningún tipo de protección en esas, instalaciones paralelas que hacen ellos y lo único que puede pasar es que la máquina salga ardiendo y de hecho ha salido ardiendo alguna máquina. Exacto. Puede pasar, claro, por O supuesto sea, que es sí. así. O sea que a veces pensamos o a veces interpretamos, bueno, yo soy apañado, yo me puedo hacer mis cositas, el servicio oficial me va a cobrar no sé cuánto. Sí, sí. Si me lo hago yo, igual acabo Exacto. antes y más económico. Sí, sí, sí. ¿Acaba siendo más económico? No. Ahora ya no. Al final no. Al final no, porque al final ocurre eso. De hecho, tenemos muchos casos, y tú lo sabes, Iván, Sí. tenemos muchísimos casos que vienen máquinas, como él dice, que sí que sabemos que una unidad de una centralita vale un dinero, tendríamos que saber primero por qué ha fallado esa centralita, que a lo mejor ha podido ser por una imprudencia incluso del propio cliente, y él lo ha visto, que ha tenido que quitar instalaciones Sí. cuando tú sustituyes una centralita y la máquina funciona como funcionaba. Exactamente. Sí. Y has tenido que quitar 100.000 cables que tienen por ahí peligrosamente puestos sin Claro. ningún tipo de Primero, protección. Claro, lo que tenemos que hacer primero es dejarla como viene de serie. Quitar todos los cables que estén conectados, empalmados, que no vienen con la instalación y dejarla como viene de serie. Y una vez que ya tengamos, como nos dice fábrica, empezar a buscar el problema. ¿Por qué han hecho todo eso que han hecho? Y al final, final es una cosa simple. Crean problemas. Sí. Es una centralita que no la han querido cambiar. Sí, sí, sí. Entonces ha venido el electricista de turno que ha dicho, nah, esto no te preocupes, esto se anula, se Sí, pone sí, un sí, cable, se pone no sé qué, y la máquina funciona. Y sí, a lo mejor ha funcionado y ha salido del paso en ese momento. Bueno, pero es que eso conlleva a que haga otra avería. Pero a la larga No, va claro, sumando. Claro que va sumando. Si al final es la parada que hace con ese electricista que tú has llamado, Claro, sí. más luego la parada nuestra, que es cuando Todo ya suma. vienes y dices, no, es que esto ahora hay que quitarlo todo. Y ahora hay que montar las cosas como es debido. O sea, es que al final, claro que te sale más caro. Si es que al final la gente no se da cuenta, pero es que sale más caro. Es que si la máquina viene montada de una forma, viene pensada y diseñada para funcionar de esa forma, detrás hay unos ingenieros que han pensado que esto tiene que funcionar así. Claro. Si modificas tú eso, pues imagínate lo que puedes liar. Aparte de cargarte un montón de centralitas, un montón de parte de la instalación, el coste puede ser irrisorio de alguna forma. Es que, claro, por supuesto que sí. Es muy primordial que el cliente mire de no manejar y manipular cualquier tipo de componente eléctrico electrónico de la máquina. A ver, tú has podido... A ver, sí que es verdad que ha habido alguna avería alguna vez, que la máquina estaba en un sitio comprometido y tenías que quitarla. Y lo has tenido que hacer como sea. Como sea, pero lo has quitado de ahí. Porque está en un sitio comprometido, porque, bueno, claro, a lo mejor es una mini que no la pueden sacar, o es un telescópico grande en el cual no pueden tirar con una grúa, con lo cual, y a lo mejor tienes que hacer algo. Pontear, Bueno, pero eso es Claro. un apaño momentáneo. Claro, Vamos al claro. Una pulpo, situación, simplemente para sacarla del Sí, sitio, sí, es así. y en el momento que eso para Bueno, hacer su eso reparación y ya está. a veces puede pasar y se hace. claro. Pero bueno, es un apaño momentáneo para poder dejar la máquina fuera de O llevarla donde al está taller. molestando o llevarla al taller o transportarla al taller, correcto. Explicáis casos y veo que son casos un poquito extremos, pero en el día a día, en un caso más sencillo, una batería que es la que toca, un motor de arranque que es el que toca, supongo que esto es un mantenimiento que le da a la máquina una mayor vida útil y le vas alargando. Sí, claro. Por Sí. supuesto. La limpieza sobre todo es lo primordial. Muchas veces sí que es verdad que, a ver, volvemos a lo mismo, son máquinas donde están trabajando, donde hay tierras, hay polvos, hay piedra, hay ramas. Y sí, si tenemos una limpieza para que no rocemos cables, ver que todas las conexiones están seguras, por supuesto, ver que todos los conectores están limpios y están bien sellados.
O sea, todo eso es una cosa que es un mantenimiento que también lo puede hacer un cliente. Sí, y no deja de ser visual, no deja de ser visual, un poquito visual. Echar un vistazo, lo que dices tú un poquito, limpieza mínima, por lo menos mínima, un poquito. Eso te evita falsos contactos Claro. y averías. Futuras averías. No son averías. Futuras averías, correcto. Unos fusibles que estén bien, unos redes que estén bien conectados, De vez en cuando la unos funcionalidad. burnes de batería collados como debe Limpiar, ser. engrasar, sabemos que hay día eléctrico que puedes... De vez en no decimos cada día, porque no es cada día, No. pero de vez en cuando llevar un mantenimiento de este tipo, pues evita estas cosas también muchísimas veces, que vayan a más. Al final es lo de siempre, es el ahorro al cliente, o sea, está claro. O sea, y él propiamente se puede ahorrar. Él puede hacerlo, correcto, Claro. correcto, que debería ser así. Un engrase y limpieza diarios, perfecto. Y un repaso de estos componentes, 4 componentes eléctricos, sí, por supuesto. semanal también. Una vez a la semana sería suficiente sobradamente. Sí. Y que tampoco implican No, un lleva excesivo tiempo. Media hora, una hora, depende lo que quieras hacer, exhaustivamente, sí, pero sí. Me gustaría pasar ahora a las preguntas que nos han hecho llegar a partir del segundo podcast que realizamos, que estuvo aquí el servicio técnico, como sabéis, Francesco Ergastolo. La verdad es que hay una pregunta muy enfocada a vuestro apartado, al apartado técnico. Nos preguntan cómo lo hacemos para escoger a la gente que queremos contratar. ¿Qué formación se le da o qué trayectoria puede tener una persona a nivel técnico? Pues bueno, yo te digo por la parte, por lo menos, que yo pienso y lo hacemos de esta forma. La formación, básicamente lo que necesitamos es una formación básica. Que venga un mecánico, claro, tiene que ser un mecánico, pero una formación básica, porque luego realmente, una vez tú veas un poco de actitud y ganas a la persona para querer empezar a trabajar con nosotros, luego las formaciones diversas de diferentes máquinas pues las hacemos en la empresa. No es necesario que vengan formados, no queremos un ingeniero básicamente, queremos un tío con ganas y que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de trabajar y motivado, y un tío un poquito, ¿vale? Con cara y ojos. Pero básicamente formación, para eso está la empresa. Cada año tenemos formaciones de todo tipo para ir formando a la persona que entre y que vaya haciendo, bueno, pues poquito a poquito vaya progresando en la empresa. Si entra como mecánico, pues que poco a poco, aparte de mecánico, sea un poquito electricista, sea un poquito, si tenga nociones de hidráulica. Eso es muy poco a poco, pero lo que pides es una persona, pues, con un poquito de actitud y con ganas. Yo Al final, no pido más. A ver, al final sí que es verdad que el tema laboral ha cambiado mucho. Antiguamente había mucho profesional. Sí. Hoy en día, lo malo, y hay que decirlo, no hay tanto profesional. Y el profesional que hay se va jubilando porque, claro, o sea, van cambiando, las cosas son así. Entonces sí que es verdad que realmente lo que hace falta son gente joven, porque lo suyo es gente joven. A ver, de todo lo puede haber, pero la gente joven, que todos no podemos ser chavales, que todos no podéis ser ingenieros, que lo sepáis, ¿eh? Entonces tenemos que tener también mano de obra. Pues sí. Entonces el tema es así, a ver, teniendo ganas y queriendo aprender, al final somos realmente los técnicos, son los que podemos, a ver, dentro de las formaciones que hay dentro de la empresa, que las hay, y le va a dar muchísimas formaciones, el día a día, el estar con los mecánicos es también muy diferente. Correcto. El Claro, enseñarle que eso era lo que se hacía antiguamente. Sí. Antiguamente lo que hacían es meter a una persona joven, meterlo con un mecánico ya experimentado, Sí. con lo cual él poco a poco lo iba haciendo. Y a ver, nosotros, por lo menos nosotros sí que tenemos, Sí, ¿sabes? sí. Que te lo diga Iván, por nuestra parte tenemos gente que ha entrado con esas ganas, precisamente, y poco a poco, como dice el otro, maman de nosotros y al final se van haciendo y al final es verdad, es que es así. Sí, es así. O sea, Iván, tenemos formación interna, Claro. la formación que además nos proporciona fábrica con los sí. cursos que organizan, y tenemos acompañamiento. Claro. Y tanto. Tanto. No, y simplemente con que tenga actitud, tenga ganas de trabajar y sobre todo que se tira al barro, aquí la empresa va a ir para adelante seguro. Porque luego hay mucha formación online, todos los años hay cursos presenciales y a partir de ahí... Y aparte de esto que comentas, que hay necesidad de mecánicos. Sí, claro, hay que la necesidad. cosa no va sobradísima en este aspecto. Tenemos necesidad de mecánicos. También sí que es verdad que ahora ha venido muy bien, porque hace pocos años ya hay ciclos formativos de maquinaria. Sí. Que antiguamente no lo había. Esto no lo había, no lo Y había, eso no lo había. también es un apoyo y es un punto a resaltar. Sí. Así que, pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es que si tenéis ganas y
y queréis trabajar y queréis poner... Sitio hay. Sí, sitio hay. Escucha, hay. el mundo de la mecánica es... Sí. O sea, abarca mucho. Vamos, que podéis venir mucha gente. Sí. Eso es lo digo. Os lo pasaréis bien con la mecánica. Que si estáis viendo este podcast y os da el gusanillo, Sí, y tanto. que nos contacten, ¿no? Que se venga para aquí. Que nos Se vengan, contacten que sin problema y ya nos ponemos en contacto. Sin problema. Sí, tanto. Además de lo que comentábamos, nos preguntan por la trayectoria dentro de la empresa. Pues mi trayectoria es sobre todo de automoción, luego estuve 4 años en maquinaria también y luego pasé al tema del autobús. Y ya después del autobús ya me incorporé a Vodcat y aquí ya llevamos 9 años y todo muy bien. Pasa el tiempo volando. Pues, básicamente, bueno, yo no voy a hablar de fechas. No voy a hablar de fechas. Pues, al final un poco te vas haciendo poco a poco. Sobre todo yo he aprendido mucho en campo. Realmente yo creo que cuando te haces, aprendes de verdad y aprendes a resolver problemas de alguna forma, es en campo. Porque no tienes la comodidad que tienes en taller. Y es cuando realmente te formas y te haces. Al final, pues bueno, sí que es verdad que te tiene que gustar un poquito este mundillo, pero te engancha, ciertamente te engancha. Y ya llevo unos cuantos años y te puedo decir que a mí me ha enganchado, sinceramente. Yo no sé si te ha pasado igual o no, pero a mí me ha enganchado. A ver, yo sin embargo, no. Yo en un principio era maquinista. O sea que, a ver, al final, el relacionar las dos cosas es bueno porque, a ver, llevas máquinas, sabes llevarlas y luego lo trasladas precisamente en los malos funcionamientos, que dice, a ver, esta máquina no va fina, esto le pasa algo, esto, a ver, al final es lo que tiene. Y yo vengo del mundo del tema de maquinista, yo fui maquinista durante muchos años y luego ya empecé en otra empresa ya con tema de maquinaria, empezamos a hacer informes, entregas, preparaciones y a partir de ahí me enganché ya en el tema de la mecánica y bueno, hasta el día de hoy. Llevo ya 8 años aquí con vosotros y escucha, bien, muy bien. La verdad es que... Pues aquí estamos. Entonces veo que habéis pasado por todos los pasos que ahora mismo hay, desde bueno, abajo, aprendiz, Sí. a profesional, a experto y ahora ya en nivel máster, que es lo que un poco nos pide fábrica cuando hacemos los cursos con ellos. Correcto, sí, que están dedicados muchos cursos, lo que dices tú, nivel básico, nivel experto y nivel máster, correcto. Sí. Sí, al final, a ver, con lo que tú aportas y con lo que aporta al final la empresa, que es el formarte al final, pues llegas a hacerte un gran técnico. Sí, tanto. Gracias por vuestras preguntas. Como podéis ver, intentamos transmitirlas y responderlas siempre. Recordad, idnos preguntando, idnos haciendo llegar vuestras dudas, comentarios, preguntas, etcétera, por cualquiera de las redes sociales, sea por Instagram, sea en YouTube, etcétera. A partir de aquí, pues agradeceros mucho vuestra presencia hoy aquí, en el tercer podcast de Terreno Dinámico. Esperamos veros no solo en el tercero, sino en el cuarto, el quinto, los que van viniendo. Y nada, dejaros la última palabra y si queréis añadir algún comentario. Pues no sé, yo, pues nada, pues al final es lo que hemos estado comentando, el tema de que bueno, necesitamos profesionales, o sea, animaros a que, sobre todo, por favor. Que por favor vengáis, que nos tenéis que echar una mano porque, bueno, yo soy joven, entre comillas. Yo no quiero hablar de edad. Soy joven, entre comillas, pero escucha, yo tengo que jubilarme ya, o sea, con lo cual, veniros que os vamos a formar. Queremos jubilarnos tranquilos, por favor, venid, ir haciendo el paso a paso y poquito a poquito así nos jubilaremos más tranquilitos. No hay ningún problema, tú por eso, adelante, ¿no? Exacto. Y sobre todo a los clientes. Aquí estamos para ayudar, no para engañar, no para que os sintáis que vamos a cobrar más y sobre todo prevención. Para prevenir futuras averías, claro. ¿no? Mirar de tener un mínimo mantenimiento, una mínima prevención, una mínima limpieza del equipo para poder hacerla más, bueno, el equipo que sea mucho más factible a la hora de trabajar y que dure muchísimo más tiempo. Claro. Y sin que tenga averías, sin que tenga gastos, que es lo principal para el cliente al final, pues un poquito la motivación que estamos aquí para eso, para ayudar, no para todo lo contrario, o sea, sobre todo para ayudar. Yo creo que el tema viene por ahí un poquito, ¿no? Sí, claro, está claro. Si no hay cliente, no hay mecánico, si no hay mecánico, no hay cliente. Al final, claro, nosotros como empresa vivimos de ellos, o sea que, pero por eso tenemos que cuidarlos, por otro lado, por supuesto. Por eso queremos que de alguna forma llegue el inciso ese que necesitamos que cuidéis vuestras máquinas para que digáis que nuestra marca es muy buena, es buena y la seguís comprando. Necesitamos que estéis contentos, pues por eso pedimos que, sobre todo, por favor, llevar un mínimo mantenimiento, limpieza, etcétera. Ayudarnos entre los dos. Exactamente. Intentar mirar por el cliente,
y para el cliente. Correcto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con el tercer podcast de Terreno Dinámico. Esperamos que os haya gustado. Sobre todo, recordad, suscribiros, dejadnos comentarios, decidnos cualquier cosa. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.